Manuel Guzmán es un largo poema en prosa. Mis agradecimientos también a César Monge, que siempre estuvo a mi lado acompañándome, dándome ánimos y confianza. A Elena Gutiérrez y Susana Rudas, que con mucho amor hicieron realidad este libro. A Clara Solano, María Adelaida Fara, Brigitte Batiste, que desde un principio apoyaron la idea y la apoyaron para que saliera a la luz. Al Foro Nacional Ambiental, a hombres y mujeres miembros, y a Manuel Rodríguez, que siempre me acompañó en esta quimera. A Piedad Bonet, Ricardo Guerra y Candelaria Batista, que nos llevaron a la ensoñación. A todas las mujeres maravillosas que día a día luchan por la vida y por construir un mundo mejor. A ellas que nos llenan de esperanza, muchas gracias. Para comenzar, quiero darle la palabra a Clara Solano, quien nos va a hacer una pequeña introducción para ponernos en contexto de qué es el libro. Gracias, Elsa. Buenos días a todos y todas. Gracias por estar acá, por escuchar esta próxima conversación provocativa, deliciosa y de reflexión. Yo quiero contarles primero quién es la editora, muy rápidamente. La editora es Elsa Matilde Escobar, una mujer líder del sector ambiental en Colombia que toda su vida ha trasegado el tema del ambientalismo en Colombia. Ella es química, con una especialización maestría en matemáticas, y ha trabajado durante 35 años desde el INDERENA, el Fondo FEM, el IDEAM, y en sus últimos años, más de 25 años al frente de la Fundación Natura, una organización de carácter civil que trabaja por el medio ambiente en Colombia. Ella, en los últimos 15 años o 20 años de su trabajo en la Fundación Natura, empezó a construir un camino que tenía el objetivo de abrir las voces y el espacio necesario para que las mujeres de distintos lugares de Colombia empezaran a contar sus historias, a reflexionar sobre su vida, a debatir sobre distintos temas. Elsa nos formó a un grupo de mujeres que hoy en día seguimos trabajando en la Fundación Natura. Ella es la editora de este libro y es, en mi contabilidad, más o menos el 7º libro que ha escrito y coordinado sobre temas de género y cambio climático, género y biodiversidad, mujeres y agua, en fin, un conjunto de libros que ustedes pueden encontrar editados y publicados en distintos lugares, pero entre otras en la página de la Fundación Natura. Hace exactamente un año y tal vez un mes, en una de las primeras reuniones del Foro Nacional Ambiental, Elsa dijo: compañeros y compañeras, tengo un proyecto. Y ese proyecto es: quiero escribir un libro que recoja distintas voces, pensamientos, experiencias, reflexiones que generen debate sobre el tema de mujeres y cambio climático. El Foro Nacional Ambiental, que es una alianza de organizaciones ambientales, dijimos sí, es absolutamente pertinente, es innovador y además estamos viviendo un momento el cual era necesario porque nos veníamos preparando para la COP16 de Cali del año pasado y también en una preparación frente a la COP30 de biodiversidad, que es, de cambio climático, que es este año en Brasil. Entonces empezó ese proceso en donde ella invitó a un conjunto de mujeres que vienen y que tienen experiencias de distintos lados de Colombia con distintas formas de ver el mundo. Y así se construyó este maravilloso libro que inicia con una introducción muy personal de la vivencia de Elsa, muy profunda sobre su trasegar, su formación, los años que ha trascendido desde la formación
desde el liderazgo, desde el acompañamiento, y hay reflexiones muy profundas sobre el tema del cambio climático y las mujeres. Entonces, es así como hoy en día tenemos un libro que está compuesto por 5 capítulos que hablan de cambio climático, rehistoriar un mundo común, un capítulo sobre ecofeminismo, una poderosa herramienta contra el cambio climático, justicia climática, equidad y derechos humanos, vivencias desde el territorio y acciones de la sociedad civil y unas reflexiones finales que cierran el libro. Entonces, con esto los invito a tener este libro en la mesita de noche, porque cada historia es el reflejo de la vida de una persona, de una mujer que hay detrás, desde la academia, desde la gestión institucional, desde el sector productivo, desde la investigación, desde mujeres que han vivido en sus hombros, en su cuerpo, en su vivencia, el tema del cambio climático. Entonces hay una diversidad, como es la vida, diversa y llena de colores, de formas, de maneras de pensar. Entonces este libro es un reflejo de ese conjunto de reflexiones que cierran con algo maravilloso, y con esto termino, y son reflexiones alrededor del subtítulo del libro, Un futuro con esperanza. Cada una nos lleva a, después de construir ideas, de poner en cada uno de los capítulos sus distintas reflexiones, cierran con ver el mundo y esperar y hacer un llamado para que la trayectoria que estamos viviendo, primero tenga esperanza y segundo se teja, como las mujeres tejemos, en una estructura que lleve a un cambio que nos salve de todo esto que actualmente estamos viviendo. Gracias, Elsa Matilde, y gracias, autoras, y gracias, conversadoras del día de hoy. La dejo. Gracias, Clary, por esa bella presentación y tan generosa siempre. Antes de darle la palabra a nuestras dos invitadas, quiero contarles que este libro está dedicado a 2 maravillosas mujeres, mujeres que han abierto camino, mujeres que son el faro para las generaciones futuras. Además, 2 bellas amigas, son Alegría Fonseca, que está aquí con nosotros, y Margarita Marino de Botero. Día a día nos enseñan, día a día nos demuestran con sus actividades cómo el tema del medio ambiente y los jóvenes lo llevan en el corazón. Bueno, ahora sí pasamos a esta maravilla de conversación que vamos a tener. No hay que presentarla a María Adelaida y a Brigitte, pero voy a hacer. María Adelaida Fara, es la vicerrectora académica de la Pontificia Universidad Javeriana. ¡Wow! Esas son palabras mayores. Es economista y doctora en filosofía, investigadora y docente interdisciplinaria. Algunas de sus áreas de interés donde la hemos conocido muy fuertemente son desarrollo rural y nueva ruralidad, transformaciones de género y mujeres en el mundo rural, manejo comunitario de recursos naturales, desarrollo sostenible y ecología integral. Brigitte Batiste es bióloga, mujer trans, doctorada en gestión ambiental y en leyes. Es actualmente rectora de la Universidad EAN en Bogotá y lleva más de 35 años de experiencia en gestión de la biodiversidad, paisajes culturales, comprometida con el emprendimiento sostenible y la cultura regenerativa, especialista en transiciones, esta palabra que estamos todavía tratando de entender a profundidad. Muchas gracias por estar aquí, y esta es una conversación donde yo quiero, así como para darles el inicio, hacerles una pregunta, pero ya después son ustedes dos las que tienen la palabra. Muchas personas, muchas otras personas estamos convencidos de que si las mujeres hubieran tenido una participación mucho más activa en la toma de decisiones ambientales, políticas, económicas y sociales,
seguramente no estaríamos atravesando la crisis en la que estamos en este momento. Y lo dijo el Papa. Ahora María Adelaida nos va a hablar de eso. Este mundo está en manos de las mujeres que realmente planteemos una transformación, y por eso el libro es Futuro con Esperanza. Ya tenemos diagnósticos suficientes de lo grave que está pasando alrededor del medio ambiente. Entonces yo quiero preguntarles, ¿qué debemos hacer las mujeres para realmente tener un futuro con esperanza? Bueno, pues primero, muy buenos días a todas y todos, y muchas gracias por la invitación y por estar aquí presentando este maravilloso libro que se construyó entre tantas manos, corazones, almas y cabezas femeninas. Muchísimas gracias, porque esto se construyó y este libro realmente es una referencia muy importante para entender esta relación entre las mujeres y el cambio climático, y especialmente entender nuestro futuro en el mundo desde las mujeres con mucho futuro. Entonces esa es como con mucha esperanza, perdón. Esta pregunta es bien, no es tan fácil decir sí o no, porque no tenemos una bolita de cristal para ver cómo hubiera sido el pasado y cómo sería, pero sí podemos ver cómo será el futuro. Yo creo que sí, que las mujeres, a las mujeres no nos dejaron participar tanto en muchos espacios de decisiones de muchos temas, no solamente los ambientales, sino muchos espacios de decisiones políticas, económicas, sociales, socioculturales, y eso se ve reflejado en que hubo muchas tomas de decisiones en donde la perspectiva de las mujeres no estuvo. Y aquí quiero hablar de mujeres en plural, y me encanta que el libro dice claramente, y el título es Mujeres ante el cambio climático, no es mujer ante el cambio climático, no es la mujer ante el cambio climático, sino mujeres ante el cambio climático. Y esto le da toda una connotación de diversidad total, es de entender que las mujeres somos diversas en nosotras mismas somos diversas, y ahí hay varias visiones, hay varias perspectivas, somos toda la perspectiva interseccional es muy importante para entender que las mujeres somos bastante complejas en el sentido muy positivo y muy bueno de la palabra, en el sentido de que somos mujeres que somos de distintas procedencias, de distintos géneros, de distintas identidades, de distintas disciplinas, hemos enfrentado la vida de distintas maneras, y eso nos hace mujeres que podemos dar mucho esperanza no solamente al futuro, sino a este presente. Y yo sí creo que aquí es donde primero tenemos que rescatar la diversidad de las mujeres, no pensar que todas las mujeres somos exactamente iguales, que todas pensamos lo mismo, que a todas nos interesa lo mismo, pero hay que rescatar esa diversidad de las mujeres y cómo las mujeres como seres humanos contribuimos con esperanza al futuro desde muchas visiones. Bueno, muy buenos días a todas, a todos, qué gusto el Martín, muchísimas gracias por la invitación acá y también pues por el liderazgo en la producción de este libro maravilloso. Está afuera, lo pueden comprarlo. Y muchas gracias pues a todas las personas que lo inspiraron, a la Fundación Natura, el Fondo, el Foro Nacional Ambiental, y por supuesto qué gusto reencontrar a María Adelaida en esta conversación, porque pues yo soy javeriana, digo jesuita de civil, y siempre compartiendo muchísimo de la experiencia en desarrollo rural que hizo que encontrara en mi camino a personas como Alegría y como Margarita Marín. Y solo con el tiempo he venido a hacer conciencia de lo disruptivo que resultó ese encuentro, porque cuando estudiaba biología en la universidad, en el año 83, 84, surgió el Colegio Verde de Villa de Leyva, liderado por Margarita, y ahí se ponía en juego la conversación pues, de la sostenibilidad, se ponía en juego la conversación de la interdisciplinariedad, pero siempre en la cabeza de ella
y de su equipo de colaboradores. Y pues para nosotros era algo muy normal, positivo. Además que la mayoría de estudiantes en ciencias en la Javeriana éramos mujeres, el 80%. Las carreras de biología, bacteriología, de nutrición eran carreras que habían sido diseñadas para servir a los médicos. Entonces ahí comenzó un poco como el llamado de atención sobre los espacios de discriminación o los espacios de desigualdad y asimetría que había profundamente con las mujeres, porque claro, las biólogas que eran grupitos pequeños no nos sentíamos en absoluto al servicio de los médicos, faltaba más, al servicio de la salud del planeta tal vez, pero eso es una cosa. Entonces recojo la observación inicial de María Aleida sobre la excepcionalidad histórica que representó la presencia de ciertas mujeres, de mujeres que tuvieron esa capacidad de interpretar lo que le estaba pasando al mundo, que habían liderado luchas muy particulares en el territorio, que no eran en abstracto, y que no era esa concepción, digamos, teórica de la mujer o de la mujer a la que estamos tan acostumbrados a veces en las discusiones sociológicas o filosóficas. Luego, trabajando en campo, indudablemente es donde aparece toda la noción de interseccionalidad, porque aparece la mujer indígena, la mujer campesina, la mujer negra, la mujer de los páramos y la mujer de otros países y la mujer pescadora, en fin. Y eso genera un sacudón muy grande, sobre todo cuando uno se pregunta por qué no han estado presentes o no están presentes en esas conversaciones que se estaban adelantando a partir de ahí, en muchos casos en la constitución del SINA, por ejemplo, muchas veces en los acuerdos internacionales, que en general estaban liderados pues, por grandes doctores, por grandes expertos, y donde todavía no se aprecia completamente el ideal de la participación equitativa en los órganos de Naciones Unidas, en la IPES, en el IPCC, pese a que es obligatorio por reglamento de Naciones Unidas, es muy difícil lograr participación equitativa de mujeres, porque dicen que no hay, y ese es como un argumento que se replica en distintos niveles, ¿no? Es que no hay mujeres para ingeniería, es que no hay mujeres para cargos públicos, es que no hay profesoras en estos temas. Entonces, claramente, para responder la pregunta inicial, sí creo que esa asimetría de condiciones de participación, esa invisibilidad de las mujeres a lo largo de la historia y ya con más años atrás, ha generado una distorsión tremenda en la lectura de los problemas del mundo, una distorsión además en detrimento de los derechos y generando vulnerabilidad para las mujeres. Y por supuesto entonces la historia hubiese sido distinta si hubiésemos podido reaccionar mucho antes, y seguimos teniendo una deuda en ese sentido, una deuda importante que además hay que cualificar muy bien, porque no se trata, concluyo con esto, de construir equidad numérica, 50-50, paridad que llaman. Sí, eso es una etapa, pero tendemos a tomárnosla muy simbólicamente hablando. Lo que necesitamos es la experiencia de la exclusión femenina, la experiencia de quienes han tenido que recorrer un camino de lucha, a menudo de posicionamiento, para que su voz sea escuchada. Y en ese sentido tenemos un compromiso colectivo todavía gigantesco para que las mujeres sigan incrementando sus posibilidades de incidir en las decisiones. En este caso hablamos de cambio climático, por supuesto que es el gran problema, pero en general en todas las esferas de la sociedad. Y aquí quiero retomar lo que dice Brigitte. Nosotros nos conocemos con Brigitte hace por ahí como 33 años. No empiezan a hacer muchas cuentas, pero y quiero retomarlo por lo que nos dice Brigitte. Hace 33 años, hace más de 33 años yo estaba estudiando, yo estudié economía en la Javeriana también,
y sí me sentía un bicho raro, no por ser mujer, porque sí habían hombres y mujeres estudiando economía, pero el bicho raro era porque yo sentía que yo no iba a trabajar en las finanzas ni nada, sino mi preocupación era entender por qué había inequidades sociales, por qué había desigualdad, por qué había injusticia social. Los temas de género todavía no me habían llegado, no me habían tocado. En mi casa sí, pero no lo llamamos así. Digamos, mi mamá siempre fue una mujer muy proactiva, y de mucha educación y mucho trabajo, entonces por ahí, o sea, como que yo sentía era más el tema de las injusticias sociales y por eso estudié economía. Y yo decía, bueno, como economista yo creo que voy a poder entender y hacer algo por eso. Y cuando me encuentro, luego entré a estudiar, a trabajar en el Instituto de Estudios Ambientales para el Desarrollo en el IDEADE, y ahí fue donde conocí a Brigitte, y ahí hubo una conexión entre el grupo de investigación en un proyecto en el norte de Boyacá, y en un momento determinado yo era la única mujer en ese momento. ¿Sí? O sea, realmente yo era, de pronto después aparecieron otras personas, pero yo era como la mujer, pero yo me sentía como cómoda, pero era en un proyecto de temas ambientales y forestales en el norte de Boyacá. Yo estaba encantada. Para mí el mundo rural era como cuando yo empecé a conocer en la economía el mundo rural y ambiental, yo dije por ahí, cuando yo sea grande yo quiero ser como estos maestros que teníamos, que era Pacho González, bueno, Edelmira, varias personas. Y entonces yo me empecé a conectar con eso, y cuando íbamos a campo yo me conectaba mucho con las mujeres rurales, y ahí es donde empiezo yo a entender que las mujeres somos bien diversas, como que muchas de las categorías de mis vivencias pues eran las mías, eran mis vivencias como mujer, pero que en las zonas rurales, en una zona andina, lejísimos, porque era el norte de Boyacá en ese momento, sigue siendo lejos, pero en ese momento era carretera destapada, entonces era muy lejos, ver esas mujeres, sus realidades, su conexión con la naturaleza, con sus familias, con lo rural, entender ese mundo fue absolutamente fascinante para mí. Y estar ahí conversando hacer trabajo de campo con Brigitte, que en ese momento era Luis Guillermo, con Juan Camilo, con Pacho, con un montón con Andrés Eter, era una maravilla. Y me acuerdo que en ese proyecto lo financiaba la Unión Europea en un momento, y la Unión Europea ya en ese momento decía, los proyectos financiados por nosotros deben tener perspectiva de género. Y pues Andrés Eter, que era el director, pues dijo, yo de eso no sé, María Adelaida, que es la mujer, es la que tiene que ponerle perspectiva de género a esto. Y fue muy claro porque yo era buenísimo, entonces yo, bueno, pues sí, pero entonces empecé a leer mi trabajo de grado en la maestría en desarrollo rural de la Javeriana, lo hice y dirigida por Juan Camilo y Elsie, por dos personas maravillosas, fue entender la relación entre la sostenibilidad ambiental y equidad de género. Entonces le metimos modelos económicos y no sé qué, y matemáticos, pero lo más bonito de ahí fue que hice trabajo en campo en los 17 municipios, y eran con mujeres principalmente, pero también participaron hombres, y ahí lo que decían es que el tema pues claro, en ese momento además el concepto de sostenibilidad estaba, pero no era tan claro en las comunidades, entonces trabajarlo con ellas y con ellos era como entender, bueno, qué significa la sostenibilidad en un ambiente rural andino, y qué significa que la sostenibilidad de los sistemas de producción esté conectado con la participación de mujeres y hombres, y esas conversaciones eran absolutamente maravillosas. Y ahí fue como me conecté. Yo me conecto al leer este libro, yo me conecto con eso hace 30 años, de entender cómo es. Pues claro, en ese momento no se hablaba de cambio climático, pero sí empezamos a hablar de sostenibilidad, de los problemas ambientales, como lo rural, todavía en ese momento el tema de lo rural era como, uy no, lo rural es como lo atrasado y nos tenemos que volver urbanos, y entender que la ruralidad tiene un papel absolutamente importante en el desarrollo de un país, y que desde ahí también se construye futuro con esperanza. Y ahí empezó mi recorrido, y quería como volver a eso porque Brigitte me llevó a ese momento. No sé si te acuerdas. Pero claro, y yo voy a ir al momento en que María Adelaida y Mira Pérez y Elsie Corrales, las profesoras que también construyeron la Facultad de Estudios Ambientales y Rurales,
nos ayudaron a entender, y a mí en particular como bióloga, que la categoría mujer no era la categoría biológica, que es con la que increíblemente hoy en día estamos luchando de nuevo, sino que tenía que ver con su construcción identitaria y sus roles en la economía y en la comunidad, que la definición de lo femenino estaba hecha a partir de ciertas determinaciones culturales que habían ido evolucionando en los territorios y que habían hecho que las mujeres campesinas del norte de Boyacá tuvieran ciertas posibilidades, pero también ciertas restricciones, que las mujeres indígenas del medio Amazonas igualmente, y así en todo el país, pero que la construcción de lo masculino sí era una construcción, digamos, mucho más simple y aparentemente estaba estructurada sobre la asertividad, la ciencia y la capacidad de planear y decidir por el bien común con 3 o 4 premisas. Entonces ahí era donde desaparecía la voz de las mujeres en la toma de decisiones, no porque, que también pasaba, porque hubiese control reproductivo, por ejemplo. Las mujeres son las que tienen que tener los hijos, criarlos, y entonces son las responsables de darles de comer y cuidar, y luego eso se suma a cuidar a los abuelos y los tíos en este debate que tenemos sobre las responsabilidades del cuidado. ¿Cómo vamos a organizarnos en el futuro para que esa tarea sea absolutamente justa y equitativa? En la discusión sobre la reforma pensional está muy claro esos dilemas, pero lo cierto es que para mí como bióloga ese hallazgo, digamos, esa reflexión fue muy reveladora, y para Brigitte, por supuesto, fue una oportunidad para plantear también sus posibilidades de existencia. Entonces yo sí creo que la noción de transición de la que hoy en día estamos hablando también tiene que ver con el cambio de las identidades y los roles que tenemos en el mundo. No podemos pretender que las transiciones van a ser solo energéticas o solamente alimentarias, que son transiciones sectoriales, sino realmente estamos tratando de construir una nueva humanidad donde todas las personas tengan mayor capacidad de participar en su diseño, donde tengan además voces que sean oídas con más justicia. Y ahí es donde la multiplicidad de voces de lo mujer, diría yo, aparece con una potencia tremenda, porque claramente tiene muchísimo más que decir, me atrevería a afirmar, que la simplificación con que la perspectiva masculina ha tratado los asuntos ambientales y todavía los de cambio climático. Y quiero reconocer con esto, por ejemplo, a Sandra Díaz, la científica, bióloga más, digamos, rigurosa del universo, que acaba de ser premiada como una de las 100 mejores más importantes y más influenciadoras del mundo por la revista Times, siendo la presidenta de la caracterización de la evaluación mundial de biodiversidad, y hoy en día una voz absolutamente potente desde la biología. Que hablaste de estamos creando humanidad, eso significa una cantidad de cosas. Ustedes, vicerrectora, rectora, tienen en su alma los jóvenes, los que están construyendo. ¿Qué jóvenes están construyendo para ese futuro con esperanza? Porque cada vez más la ecoansiedad se está tomando a los jóvenes. Sí. ¿Qué jóvenes hay que construir? ¿Cuáles son estos valores que hay que transmitir? Pues aquí también resalto que los jóvenes son diversos, ¿no? Porque lo que hemos hecho a veces es decir, no, es que los jóvenes, no sé, pues seguramente a Brigitte también le llega como rectora, de mí como vicerrectora, no, es que ¿qué hacemos? Porque es que los jóvenes no quieren estudiar. Y yo veo, entramos a la universidad y esto está lleno de jóvenes, y yo digo, ¿cómo así que no quieren estudiar? Claro, yo veo que si quieren estudiar, y uno habla con muchos jóvenes y quieren estudiar. Claro, puede ser que quieran estudiar de formas distintas, y haya procesos distintos, haya experiencias educativas y pedagógicas distintas, pero sí quieren estudiar. Entonces son jóvenes que quieren, y cuando digo estudiar, además quieren entender el mundo, quieren apropiarse del mundo, quieren hacer cosas positivas para el mundo. Claro, hay una ansiedad muy fuerte por muchas cosas, y la ecoansiedad es tipo, o sea, uno habla con muchos y eso es increíble, pero yo creo que lo que hay que entender es que esa ansiedad ecológica, llamémoslo así, en general del mundo,
lo que hay que hacer, ahí está el papel de la educación, eso lo que hay que hacer es direccionarla. O sea, claro, a ver, es una ansiedad, es una preocupación, pero es una preocupación que no nos debe paralizar, porque el problema de las ansiedades es que las ansiedades pueden paralizarlos y no hacer nada más, y no hacer nada, y entonces lo que yo tengo que hacer es disfrutar hoy, y todo el cuento de, ay, que disfrutemos presente, porque como no sabemos qué hay en el futuro, entonces gastémonos todo, no sé qué, y eso es lo que hace, es como una actitud muy reaccionaria, pero no, la ansiedad en todos los términos y la ansiedad ecológica lo que nos debe llevar es a entender y a hacer cosas estratégicamente, pensarlas bien, que no nos paralice, pero que lo actuemos racionalmente. Y ahí la educación tiene un papel importante. La educación, tanto en el colegio, desde pequeños, y en la universidad, los que estamos en las universidades tenemos un papel muy importante para conversar mucho con los jóvenes, escucharlas, sus diversidades, sus realidades, los jóvenes mujeres, los jóvenes hombres, los jóvenes trans, los jóvenes de todos los géneros, pero también de todas las procedencias, sí tienen realmente unas ganas de hacer cosas y de construir con uno. Ellos tienen una capacidad, uno ve que son muy individuales en muchas cosas, pero también tienen una capacidad de conectarse con propósitos y con otras personas, y eso tenemos que seguirlo aprovechando, cosechando. Y la educación, eso es lo que hace. La educación tiene un propósito, el Papa lo decía muy bien, la educación es un acto de amor y es un acto de esperanza, y ahí debemos actuar desde esa racionalidad de no solamente es dar información y dar información, sino trabajar conjuntamente y construir el futuro que queremos tener con esperanza. Bueno, en nuestra universidad tenemos una disyuntiva muy fuerte, una tensión que se expresa en lo cotidiano, siendo una universidad que proviene de una escuela de negocios. Entonces es una universidad que plantea el emprendimiento y, digamos, la creación de empresa como un mecanismo de generación de riqueza, de prosperidad, de bienestar, pero con un énfasis marcado en el éxito financiero, en que nos va a ir bien. Entonces, gran parte de los jóvenes y los jóvenes de canas que hoy estudian, porque la economía silver que llaman también está empezando a verse mucho, cada vez hay menos jóvenes, hace que aparezca un particular perfil. Dice, el mundo se va a acabar, pero yo me voy a salvar, porque yo soy más creativo, porque yo soy más ingenioso, porque yo voy a tener las patentes, porque yo voy a hacer, sí, un poco el darwinismo. Entonces, una de las responsabilidades más grandes que tiene la universidad es la construcción del emprendimiento ético, el emprendimiento como un ejercicio colectivo, como un ejercicio de responsabilidad social, donde, claro, qué chévere que nos vaya bien, pero con la seguridad que no nos va a ir bien trabajando solos. Y en el cambio climático, en la crisis de biodiversidad, en la crisis ambiental, eso es muy evidente. Entonces, los jóvenes comienzan muy rápidamente a sentir esa tensión en las conversaciones, porque hay los que llegan y las que llegan muy apasionados por los temas de conservación de la biodiversidad, de la fauna, de la flora, del clima, y muy activistas, pero al mismo tiempo tienen ese dilema interno de querer producir y de querer pagar las deudas, porque además nuestros estudiantes también en general están endeudados para pagar sus carreras. Entonces ahí el reto nuestro es cómo mostrar que sí hay un camino en el cual la creatividad, el ingenio y el talento se pueden utilizar para resolver problemas, para estructurar empresa, si es el caso, pero bajo unos parámetros muy distintos a los del pasado. Entonces ya hablamos del emprendimiento sostenible. ¿Qué significa eso? ¿Cómo se construye? Las empresas con propósito, las empresas B, por ejemplo, que hoy en día, cada día tienen mayor preponderancia, y en general un emprendimiento que tiene una lógica distinta. Eso no está generalizado en absoluto. Yo creo que eso sigue siendo una de las conversaciones más complicadas que tenemos, y que hace que enfaticemos, para enriquecer esa conversación, los temas del arte, del diseño y de la creatividad, solamente saliéndonos de la obsesión monetarista, digamos, de la obsesión productivista,
vamos a poder disfrutar la vida y eventualmente encontrar solución a los problemas que nos acogen. Porque el problema nos acoge. Y eso en definitiva es lo que creo que vamos a hacer en los próximos años, enfatizar mucho el pensamiento creativo. Y eso, por eso, digamos, es tan importante en una universidad pequeña y tan sesgada como la de AN, que aparezcan las artes, que aparezca la literatura, que aparezca la música, la pintura de manera mucho más marcada que como normalmente se hace, que es parte de las actividades extracurriculares o del bienestar. No, es una actividad central a la condición humana y solo con ella vamos a lograr transformar el mundo. Vamos a ver cómo nos va. A la Adriana le ha ido muy bien. Tenemos 10 minutos, no sé si hay alguna pregunta del público. Ven para acá. Hola, muchas gracias por el espacio y felicitaciones por tan importante proyecto editorial. Quería preguntar justo con lo que estabas mencionando, Brigitte, cómo ha sido el rol de las mujeres en el liderazgo y en la creación de empresa sostenible y cómo son esos diálogos también desde lo femenino y pues también cuál es la apuesta, si nos puedes ampliar un poco más de información desde la AN. Gracias. Pero yo creo que el liderazgo femenino en el emprendimiento sí está siendo muy distinto. Está siendo muy distinto porque está siendo más integrador, está siendo más cuidadoso para no replicar, digamos, los fenómenos de exclusión de los que seguramente provienen. Y sí se nota claramente una perspectiva como de responsabilidad, que es la que incluso en muchos estudios sociológicos y económicos ha demostrado que las mujeres son mejores recipientes, no sé, de crédito, mejores receptoras de crédito y son en general mejores administradoras, pero eso es porque tienen una historia, insisto, de vulnerabilidades y incluso de violencia asociada con eso. El 90% de las, diría yo, entre 80 y 90% de los emprendimientos actuales que vive la universidad son de mujeres, son emprendimientos femeninos y muchos tienen que ver con biodiversidad, también con tecnología, pero que tienen esas características. Hay una línea, por supuesto, que promovemos de emprendimiento diverso para tratar de llamar a personas diversas a que hagan realidad pues, o exploren sus historias. No tenemos, sin embargo, creo yo, y eso es para seguirlo trabajando, una perspectiva profunda de emprendimiento femenino. Hay pues, muchas ideas de cómo hacerlo, de cómo atraer y entender las limitaciones que tienen muchas mujeres para emprender, por ejemplo. Hoy en día hay otras universidades, y hablo del CESA, por ejemplo, que tienen un programa muy bueno de mujeres en juntas directivas. Entonces han desarrollado toda una estrategia al respecto. Y lo otro es que apoyamos muchísimo todos los foros y espacios de emprendimiento femenino que otras gerentes y mujeres que están en cargos directivos están interesadas en apoyar. Entonces hay emprendimiento femenino con mentoría femenina o emprendimiento masculino con mentoría femenina para también tratar de incorporar en todos esos procesos una lectura distinta de las cosas. Yo aquí quiero una cosita. Nos quedan 5 minutos para ustedes dos. Sí, solamente una cosita que se conecta con la pregunta es, por ejemplo, en la Javeriana, por primera vez en la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas hay una decana mujer. Por primera vez en esa facultad, es una facultad que el tema del emprendimiento es parte de su perspectiva, pero es muy importante y además es una mujer súper rigurosa, tiene una perspectiva de género y unos procesos feministas muy interesantes. Entonces también quería decir eso, que hay como que se va incursionando desde distintas vías a estos temas de las mujeres en el emprendimiento y a las perspectivas feministas. Entonces, un mensaje con esperanza. No, indudablemente pues estamos enfrentando un escenario global y un escenario nacional e incluso local tremendamente conflictivo y tremendamente controversial en el sentido de que hay
muchos debates que pareciera que no nos están ayudando a encontrar soluciones. Entonces eso conduce a mucha frustración, y conduce incluso al aislamiento, de decir, pues yo me aparto de lo que está sucediendo, pero pues en la historia de la humanidad lo interesante ha sido afrontar los retos obviamente sin que cuesten la vida, obviamente sin que sean motivo de violencias, pero lo que creo que hay que plantearles a nuestros estudiantes, a los jóvenes y a todo el mundo es lo maravilloso que implica crear respuestas y rediseñar el futuro. Es decir, así como tal vez nosotros y de cierta edad tuvimos la oportunidad de escribir, de interpretar, de alertar sobre las crisis, pues a ellos y a ellas les corresponde volver a leer en sus propios códigos lo que ha sucedido y plantear alternativas. Y pues vamos a hacer lo mejor posible. Y yo digo a los jóvenes, no les pregunten o no nos pregunten a los que causamos el problema cómo hay que solucionarlo, sino dennos las herramientas para nosotros tratar de solucionarlo. Y ahí mi llamado es en términos de que el futuro con esperanza está en buena parte en los diálogos, en las construcciones intergeneracionales e interculturales, esos diálogos de jóvenes, de personas mayores, de adultos, de niños también. Ahí está ahí nos jugamos buena parte del futuro, y que sea un futuro esperanzador, y en esas conversaciones entre las culturas, pero que además sean conversaciones que conduzcan a acciones, pero que nos ayuden a construcciones diversas, a construir otras culturas, que sepamos que además este libro además que habla de un futuro con esperanza, mujeres ante el cambio climático, implica cambios culturales, y eso que los podemos hacer, o sea, se pueden hacer realmente, y que veamos un poco la historia para entender que sí se pueden hacer transformaciones culturales profundas con esperanza. Esa es la palabra. Bueno, pues muchas gracias por haber asistido a este maravilloso diálogo. Un fuerte abrazo. Gracias. Los invitamos a que consigan el libro, está a la salida, lo lean. Es un libro que se lee por pedacitos, delicioso, que da dando esperanza. Muchas gracias y gracias.